Lo siguiente que hay que hacer es ir a al package controlador, ¿ya? Y vamos a crear una clase nueva, una nueva Java class. Esa Java class se va a llamar DAO, que viene de la abreviación de Data Access Object. ¿Cuál va a ser la finalidad de esta clase llamada DAO? Es una clase común y corriente, normal. En esta clase vamos a tener la interactividad con MySQL. O sea, cada vez que queramos hacer un insert desde el programa, un select desde el programa, algo del lenguaje SQL desde el programa, desde los formularios me refiero, vamos a crear un método en el DAO que se encargue de interactuar con MySQL. ¿Okay? Pero hay que hacer algunos... Bueno, esto hay que codificarlo, esto no se hace automático. Entonces necesitamos algunos import. Decimos import java.sql.connection, import java.sql.resultset. Ahí la voy a copiar mejor en vez de hacerlo estas veces. Import JavaSQL statement. Necesitamos también driver manager y necesitamos SQL exception. ¿Para qué importé la primera? La que dice connection. Esta llave cierra la clase. Ya. Ese import del connection lo hice para poder definir un objeto del tipo connection llamado con. ¿Para qué vamos a utilizar ese objeto con? Para conectarse a la base de datos. El segundo, el resultset, ¿para qué lo importé? Para crear un objeto del tipo resultset llamado rs. ¿Y para qué nos va a servir? Para almacenar resultados de select. Es decir, rs es como una tabla virtual que guarda todos los resultados de tu select. Si yo tengo en la tabla 100.000 registros, por ejemplo acá tuviera 100.000 registros y ejecuto un select asterisco from, voy a recoger los 100.000 registros, ¿ya? Y esos 100.000 registros, con todos sus datos asociados, quedarían en rs. ¿Bien? El siguiente import, el statement, lo hice para crear un objeto del tipo statement llamado sentencia. ¿Para qué vamos a utilizar la sentencia? Pues para ejecutar instrucciones SQL. Insert, select, delete, update. Instrucciones SQL se ejecutan con sentencia. Driver Manager lo importé para poder configurar la conexión y poder inicializar después esta variable, ese objeto. Y el SQL Exception lo importé para poder hacer uso de él y que seamos capaces de controlar errores del tipo SQL. No sé, ¿qué pasa si alguien me escribe un select así? Un select millennial ahí, ¿no? Bueno, eso estaría mal. Entonces se gatillaría el SQL Exception y podríamos controlarlo, ¿ya? En esta clase DAO vamos a crear un método que se va a llamar conectar. Este método conectar va a tener un try catch para poder controlar errores del tipo SQL exception, que le ponemos ahí SQL exception. Y vamos a tener otro catch que sea excepción general nomás, exception solo. Pasa lo siguiente, si tenemos errores del tipo SQL, salta el SQL exception y muestro en pantalla la causa del error para poder corregirlo. Este mensaje no lo va a ver el usuario, es para que nosotros lo veamos acá como programadores en el output del NetBeans. Si hay algún otro tipo de error, un error más genérico, saltaría el segundo catch y podríamos ver en pantalla la causa del error, ¿ya? Esto el usuario no lo ve, esto es para nosotros solamente. Es normal que tengamos ese error. Definimos dentro de try una variable que se llame parámetros. En esta variable vamos a indicar que queremos trabajar con MySQL. Yo agregué la librería, ¿cierto? Agregué la biblioteca. Pero no basta con eso. Tienes que indicar como una especie de ruta para que se pueda acceder a MySQL. ¿Qué colocamos ahí? Mire, en la parte de servicios, prestaciones, donde está la cadena, te hace clic derecho, propiedades, y busca la que dice driver class. Eso que está ahí tú lo tienes que copiar. Pinchas en el botón, copias eso, escape, y lo pegas ahí.
Entonces ahí estás diciendo que vas a trabajar con MySQL. Pero eso es una variable, eso tú tienes que cargarlo diciendo class.forName. ¿Ya? Entonces ahí estás trabajando con MySQL, pero aún no has dicho con qué base de datos. Eso lo haces a continuación en la variable URL. Te vas de nuevo a la cadena, otra vez a las propiedades, buscas la que dice database URL y copias hasta, bueno, puedes copiarla toda, no hay problema, pero yo siempre copio hasta retail, desde la J hasta el nombre de la base de datos. Copias con control C, escape, escape y la pegas ahí. Entonces, ¿qué estamos indicando? Que si bien vamos a trabajar con MySQL, me voy a conectar al equipo local, a mi equipo, en ese puerto, utilizando ese puerto y específicamente a la base de datos retail. Y esto tú se lo cargas a la variable con. La variable con dijimos que iba a ser para conectarse. Entonces aquí tú dices, con me va a permitir conectarme a la base de datos que definí en la URL, drivermanager.getConnect. Connection. Ahí sí. Ya, me voy a conectar a esa base de datos, pero utilizando el usuario root de MySQL, que dijimos era el usuario que tenía todos los permisos. ¿Y cuál es la contraseña de ese usuario? Nada. Entonces le colocas ahí comillas. Al colocar esta instrucción, desaparece el error que aparecía todo el rato acá. Y esto entonces, cuando queramos conectarnos, llamamos al método conectar. Voy a copiar esto. Debajo del método conectar lo voy a pegar. Y le voy a cambiar el nombre. Se va a llamar desconectar. Cierra el método desconectar. Y todo lo que hace desconectar es decir con.close. Y con eso cerramos la conexión de la base de datos. Bien. Entonces, todas las acciones que involucren instrucciones SQL, select, insert, delete, update, create, alter, cualquier instrucción de tipo SQL, vamos a tener que crear un método en la clase DAO y especificar el tipo de instrucción que queremos ejecutar. ¿Ya? Esa es la finalidad de la clase DAO, que sea objetos de acceso a datos. ¿Ya? No vamos a acceder a los datos desde el formulario, sino que a través de métodos que estén en la clase DAO. ¿Ya? Espero que se comprenda.